¿Cuáles son las células que componen el sistema linfomatopoyético? Todas las que vimos en la diapositiva. No se borra, pero... Todas las células que habíamos mencionado en la primera diapositiva, ¿no? Eritrocitos, neutrófilos, monocitos, basófilos, mastocitos, plaquetas, ¿ok? Las megacariocitos con plaquetas, ¿ok? Entonces, la pluripotencialidad se le define a la célula capaz, que tiene la capacidad de poder diferenciarse a todas las células que componen su sistema, ¿ok? Eso se le define como pluripotencialidad. Y la CMH tiene esa capacidad. Y la otra característica que tiene que tener la CMH es la autorrenovación. Eso significa que la célula tiene que, no puede desgastarse o no puede, nunca debe dejar de estar presente en el órgano, en este caso en la médula ósea, porque tiene la capacidad de mantenerse constante durante el tiempo mediante el mecanismo de autorrenovación. ¿Okay? Entonces son las dos características importantes de la CMH, la pluripotencialidad y la autorrenovación, que van a permitir definir a la célula, esta célula, como una célula madre hematopoyética. ¿Ya? Bien, ahora, no sé si está explicado. Ya, muy bien. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos en la punta de la jerarquía, en la punta del triángulo, tenemos a la célula madre hematopoyética multipotencial. ¿Okay? Normalmente esta célula adquiere su mecanismo de autorrenovación mediante unos genes que le permiten renovarse y no permiten que se desgaste en la médula ósea. Es importante que esta no se puede desgastar, porque si no, todas las personas morirían por algún tipo de deficiencia de esta célula. Entonces, estas genes principalmente es el c-KIT, ¿ok? Y el SCA1, ¿ok? Esos son los dos como que factores de crecimiento o proteínas relacionadas a la autorrenovación. Bien. Una vez que la célula madre está presente en la médula ósea, la CMH, se va a diferenciar en dos células principalmente, ¿okay? Que es el precursor mieloide común y el precursor linfoide común. ¿Okay? Para no hacer tan largo esta situación, el precursor mieloide común va a ser el encargado de dar cabida a todas las células diferenciadas que pertenecen al grupo de las mieloides, como habíamos dicho en el primer momento. ¿Quién está en el grupo de las mieloides? Acá están los monocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos, y también están los megacariocitos y los glóbulos rojos. ¿Okay? Si se dan cuenta, todos estos salen a la sangre periférica desde la médula ósea. ¿Okay? Sin embargo, los precursores linfoides, el mecanismo al cual llegan a madurar es un poco diferente al de las mieloides. Habíamos dicho que en el grupo de las linfoides que tenemos linfocitos T, linfocitos B, y también tenemos natural killer, y acá hay otro más que también no lo mencioné en el libro, pero que es importante, que son las células dendríticas linfoides, ¿okay? que van a nacer de los precursores linfoides. ¿Okay? En el caso del linfocito B, ¿okay? El linfocito B sí va a madurar completamente de la médula ósea hacia la sangre. O sea, el linfocito B sale de la sangre maduro, como en todas las mieloides previamente. Sin embargo, el linfocito T no es así. El linfocito T sale de la sangre como prolinfocito T,
Y tiene que madurar en otra estructura diferente de la médula ósea, que en este caso es el timo. En el timo, el linfocito T termina de madurar y ya finalmente sale maduro para a la sangre periférica. Entonces, mientras que los mieloides y de los linfoides, el linfocito B, ya salen a la sangre periférica maduros, el linfocito T sale a la sangre periférica inmaduro, se va al timo y recién el timo, el linfocito T, sale nuevamente a la sangre periférica ya madurito. Ya está listo para hacer su función. Este linfocito T es por esto que los linfomas T, las leucemias T, no todas son en la médula ósea, porque todo esto sucede en la médula ósea. Hay un grupo de leucemias T que sucede en el timo, precisamente porque el timo es una estructura intermediaria para la buena maduración del linfocito T. Eso es muy importante que lo entiendan, porque cuando ustedes se acuerdan, no sé, cuando vayan a pediatría, le van a decir la leucemia más frecuente, bueno, las leucemias T, las leucemias linfoblásticas, y se ponen a buscar en la médula ósea, si es T, no. Las que pueden ser linfoblásticas son las B, porque claro, todos los precursores de un linfocito B maduro van a estar en la médula ósea. En cambio, una leucemia linfoblástica T podría estar en el timo, porque el timo es una estructura de maduración secundaria, es una estructura de maduración intermediaria hacia un linfocito T maduro. ¿Qué más? A ver, otra cosa que también es importante que sepan es la estructura del ganglio. Creo que acá hay un ganglio linfático. Acá hay un ganglio linfático. Pero vamos a hacer un esquema así. Acá. El ganglio linfático tiene estructuras que son importantes que reconozcan. Ahora, a ver, les explico así. Todas las mieloides, una vez que están maduras, salen a la sangre periférica. Y ahí se quedan. ¿Okay? En cambio, las linfoides, ya sean B o T, no se quedan en la sangre periférica. Salen, entran a la sangre periférica, inmediatamente se van a buscar unas estructuras especializadas que se les conoce como ganglios linfáticos. ¿Okay? O, mejor dicho, tejido linfoide periférico. ¿Okay? Tejido linfoide periférico. Uno de los tejidos linfoides periféricos es el ganglio linfático. Pero existirán otros tejidos linfoides periféricos, sí. Claro que sí. El vaso, el timo también, ¿okay? Además de ser parte de la maduración, también es un tejido linfoide periférico. Las placas de Peyer, las amígdalas, ¿okay? Hay varias estructuras, pero el ganglio linfático es el más representativo de todos los tejidos linfoides. Entonces, mientras que las células mieloides se quedan en la sangre periférica, las células linfoides, si van a una estructura específica en el cuerpo, que son los tejidos linfoides periféricos, y ahí residen. ¿Okay? Por lo tanto, es importante saber cómo es la estructura de un ganglio, porque es el más representativo de todos. ¿Ya? El ganglio linfático, ahora sí vamos a hablar del ganglio linfático, tiene dos zonas. Una zona medular y una zona cortical. La zona cortical va a tener además dos estructuras importantes. Los folículos, las zonas o las estructuras que se redondean, que se conocen como folículos linfoides, y entre folículos esta zona que se le conoce como zona parafolicular. ¿Okay? En cada una de estas estructuras se depositan las células importantes del tejido linfoide. En el folículo linfoide, ¿okay? Vamos a encontrar la célula linfoide. ¿Cuál es la más representativa del folículo? El linfocito B. ¿Okay? Linfocito B. En la zona parafolicular, la célula más representativa es el linfocito T. ¿Okay?
Acá linfocito B y células dendríticas foliculares. Esas son las más importantes. En la zona parafolicular, linfocito B. En la zona medular vamos a encontrar dos estructuras y células importantes. Uno son los macrófagos y el otro es las células endoteliales. Okay. Entonces, vamos a ver, nos falta ya. Vamos a tocar acá. Ahora ya más o menos hemos visto un poco de la patología general, fisiología del sistema hematopoyético. Me voy a enfocar un poco en el ganglio, porque del ganglio se entiende muy bien los linfomas. ¿Okay? Los linfomas ustedes lo van a entender si entienden cómo es la estructura del ganglio linfático. ¿Okay? El linfoma es la neoplasia del ganglio linfático, ¿cierto? Por lo tanto tienen que saber bien la estructura del ganglio para poder entender el linfoma. ¿Ya? Muy bien. Ahora, habíamos dicho que dentro de la corteza, de la zona cortical del ganglio, había una estructura que se le conoce como folículo linfoide. Y ahí van a recibir principalmente los linfocitos B. Entonces, el linfocito B sale de la médula ósea, inmediatamente entra a la sangre y se va buscando un ganglio para quedarse ahí nomás. ¿Ya? Por lo tanto, un folículo linfoide tiene dos estadios. El estadio que se le conoce como folículo linfoide primario y otro estadio que evoluciona del primario que se le conoce como folículo linfoide secundario. ¿Cuál es la diferencia entre un primario y un secundario? Una de las diferencias es que en el primario van a recibir linfocitos B vírgenes que nunca se han expuesto a un antígeno. ¿Okay? En cambio, el folículo linfoide secundario, ahí están los linfocitos B que ya se han expuesto previamente a un antígeno. ¿Okay? Esa es la primera diferencia. Una diferencia funcional. ¿Okay? Folículo linfoide primario, linfocitos B vírgenes, folículo linfoide secundario, linfocitos B estimulados por antígenos. ¿Ya? Y hay otra diferencia que es estructural. El folículo linfoide, el folículo linfoide secundario, a su vez tiene subestructuras importantes. Dentro del folículo secundario se va a formar una estructura central que se le conoce como centros terminales. ¿Okay? Y la zona periférica del folículo linfoide, que está en la zona periférica, se le conoce como zona del manto. ¿Okay? Esta zona periférica no toda la circunferencia del folículo. Hay una zona que está en la periferia, pero que no es del manto, que se le conoce como zona marginal. ¿Okay? Zona marginal. Bien. Y en cambio, el folículo primario no tiene esta zona. En todo caso, el folículo primario no tiene zonización, no tiene zonas, en cambio el secundario sí las tiene. ¿Por qué tiene zonas el primario y por qué no tiene zonas el primario y sí tiene secundario? Porque una vez que un linfocito se expone a un antígeno X, ¿okay? Se le presenta la célula presentadora de antígeno, el linfocito B se activa. Inmediatamente empieza a activar los mecanismos de diferenciación. ¿Cuál es la función importante del linfocito B entonces? ¿Para qué está en el folículo? ¿Cuál es su función? Al fin y al cabo, es transformarse en una célula plasmática y poder formar anticuerpos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la estimulación de un linfocito B va a ser para la activación del linfocito y que se logre transformar en una célula plasmática y produzca los anticuerpos que vayan a combatir a este antígeno que lo ha estimulado. ¿Ya? Por lo tanto, la formación de zonas en un folículo linfoide secundario refleja todos los mecanismos que ha activado el antígeno en el linfocito B y el afán del linfocito B de querer diferenciarse en una plasmática. Por eso viene de esta forma.
La zona marginal es la zona donde se encuentran, van a delimitarse los linfocitos B que no han sido estimulados por los antígenos. ¿Okay? Una vez que viene la célula presentadora de antígeno y se le presenta, este linfocito B pasa de la zona marginal, perdón, de la zona del manto, zona del manto se encuentran los linfocitos B que no han sido estimulados por el antígeno. Una vez que viene una célula presentadora de antígeno y se lo presenta al linfocito B en el manto, el linfocito B migra hacia al centro del folículo, formando una zona especializada que se le conoce como centro germinal. En el centro germinal, por lo tanto, vamos a encontrar linfocitos B que ya han sido estimulados por un antígeno. En el manto todavía están vírgenes. Podríamos concluir, por lo tanto, que un folículo linfoide, todo el folículo linfoide, al no tener ningún linfocito, un folículo linfoide primario, al no tener ningún linfocito estimulado con antígeno, todo el folículo linfoide primario sería como un manto, entre comillas, ¿no es cierto? Porque no tiene centro germinal. Bien, entonces, el linfocito B estimulado pasa al centro germinal y en el centro germinal este linfocito tiene que entrar en una capacitación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a suponer, este linfocito B ha sido estimulado por un antígeno A. Este otro linfocito B ha sido estimulado por un antígeno B. ¿Okay? Pero este antígeno A ha estimulado simultáneamente a 3 linfocitos B. Y los 3 le han aceptado el antígeno A, presentado por la célula presentadora de antígeno. Este antígeno B también se le ha presentado a 3 linfocitos. Entre los 3, los linfocitos, a pesar de que son B, son diferentes. ¿Okay? Eso tiene que entenderlo. Todos los linfocitos B que salen del cuerpo son completamente distintos desde el punto de vista fenotípico. ¿Okay? Pero bueno, eso no se lo explica porque es mucho más complejo todavía. ¿Sí? La cosa es que son diferentes. Pero sin embargo, los 3, a pesar de ser diferentes, han respondido al antígeno A. ¿Okay? Estos 3 pasan a la zona marginal, a la zona del centro germinal. ¿Okay? Y acá entra en una capacitación. ¿Qué significa? Solo el linfocito que tenga más afinidad al antígeno va a ser el que va a pasar al siguiente nivel. ¿Quién va a determinar qué linfocito es el que pasa o no? Es el macrófago folicular. El macrófago folicular va a determinar si este linfocito va a decir, ya, este sí tiene mucha afinidad por el antígeno A, pasas. Este tiene media o baja afinidad, y lo que hace el macrófago, bien graciosamente, lo destruye, activa la apoptosis en este de acá, para que solamente pasen de la capacitancia solo los linfocitos B que tienen alta afinidad de unión con el antígeno. ¿Okay? Alta afinidad. ¿Okay? Una vez que el macrófago ha permitido el pase de solo los linfocitos B que tienen alta afinidad con su antígeno, el mismo macrófago induce a que estos linfocitos empiecen a proliferar, a dividirse, empiezan a dividirse. ¿Para qué? Para que solamente aumente la familia, aumenten los linfocitos de este estirpe. Es como una especie de selección natural, pero en tu folículo. ¿Okay? ¿Okay? Para que solamente, entonces el mismo macrófago orquesta esta función de que se encarga de solamente seleccionar al linfocito B que tiene mayor afinidad por el antígeno, y una vez que ha pasado esa valla, el mismo macrófago se encarga de mandarle factores de crecimiento para que prolifere solo ese de ahí. Cuando el macrófago induce a la proliferación de este linfocito B, este linfocito B se le va a llamar inmunoblasto. ¿Okay? Cada inmunoblasto, ¿okay?, que está proliferando, luego se va a diferenciar inmunoblasto, o el otro nombre que también puede ser es centroblasto, ¿okay?, dando la tendencia que está en el centro germinal. Cada centroblasto luego se va a diferenciar en un centrocito, ¿okay?, que ya es mucho más especializado. Y el centrocito finalmente se puede diferenciar en 2 tipos de células, en una célula plasmática y en un linfocito B de memoria. ¿Okay? Linfocito B de memoria. La célula plasmática se forma en el gránulo linfático, pero no se queda en el gránulo linfático. Un grupo se va hacia la zona donde se ha producido el antígeno.
y otro grupo se va a la médula ósea. Es bien curioso, ¿no? Porque este linfocito B nació en la médula y al final volvió a regresar a la médula. Es por eso que los mielomas, ¿dónde los ven? En el hueso, ¿no? Los mielomas múltiples son de hueso. Pero no porque sean neoplasias primarias de hueso, sino porque la célula plasmática, por su función intrínseca, va al hueso. Y es por eso que la neoplasia se empieza a formar en esa zona de ahí. El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas, ¿no es cierto? Y las células B de memoria, linfocitos B de memoria también se van a la médula ósea. ¿Okay? Aunque las células plasmáticas pueden irse también a la zona de la lesión donde se ha formado el linfoma. ¿Ya? ¿Por qué es importante entender esto? Porque cada una de estas zonas tiene su propio linfoma. Existen linfomas de la zona. Ahora, habíamos dicho la zona del manto, el centro germinal donde sucede la capacitancia. ¿Para qué sirve la zona marginal? Porque una vez que el linfocito B pasa esa capacitancia y se transforma en un centrocito, el centrocito va hacia la zona marginal y es ahí donde se forma la plasmática. La plasmática no se forma en el centro germinal, se forma en la zona marginal. ¿Okay? Y el linfocito B de memoria. Para eso sirve la zona marginal. ¿Ya? Entonces, como se habrán dado cuenta, cada una de estas estructuras tiene su propio linfoma. Hay un linfoma de zona marginal. Hay un linfoma de centros terminales. ¿Cuáles son? El folicular y el linfoma de célula B grande y difuso. También tenemos el Burkitt, no sé si lo han escuchado algunos, el linfoma de Burkitt. Y otro más que también es frecuente, que es el linfoma B de alto grado. Todos estos son linfomas que se forman, que se inician en el centro terminal. También tenemos linfomas de zona marginal, ¿no? Un tipo de linfoma de zona marginal es el mal en el estómago. ¿Okay? ¿Se han escuchado mal? Cuando han llevado gastro en su seminario, ahí zona marginal. ¿Okay? Luego tenemos otras neoplasias de linfocitos B, tenemos las linfomas de células plasmáticas, o sea, perdón, las neoplasias de células plasmáticas, ya de estas de acá. Tenemos el mieloma múltiple, ¿okay? Y el mieloma múltiple no es la única neoplasia que pertenece al tumor. Tumores de células plasmáticas, hay varios, ¿okay? Pero el mieloma múltiple es el más representativo de todos. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que entiendan cada una de las estructuras del ganglio linfático para poder entender los linfomas más adelante. Ahora, esto solamente es del folículo. También hay de la zona parafolicular. Ahí se originan los linfomas T. ¿Okay? Pero eso ya es más adelante. Vamos a ver. ¿Ya? Ok, entonces, vamos a ver esta perspectiva. Y una vez habiendo visto la funcionalidad del ganglio linfático, la estructura del ganglio y de las células mieloides, vamos a hacer esta clasificación que, a mi parecer, o sea, yo cuando hice pregrado, recién en la residencia entendí mejor los linfomas. ¿Okay? Linfomas, ustedes van a ver en el cuadrito del Robin que son como 50 linfomas, pero si lo entienden de esta forma lo van a entender mucho mejor. ¿Ya? Los linfomas tenemos de dos tipos, porque hay dos tipos de células, ¿no es cierto? T y B. Vamos a ponerle así, neoplasias linfoides. No linfomas, neoplasias T o B. Cada una va a tener dos tipos de neoplasias, las inmaduras y las maduras. Acá también, las inmaduras y las maduras. ¿Okay? Los linfocitos T y B inmaduros, en el B, ¿dónde los vamos a encontrar? Los linfocitos B inmaduros los encontramos en la médula ósea, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá vamos a encontrar la leucemia linfoblástica aguda B. ¿Ok? Y los linfomas y los linfocitos T, sus formas inmaduras, ¿dónde lo encontramos? En dos estructuras, en la médula ósea y también en el timo, les había dicho, ¿no es cierto? Y acá vamos a encontrar leucemias linfoblásticas agudas T. ¿Ok? Ya está. Ahora, esos son de las inmaduras. Y de las maduras, acá sí la cosa se pone más difícil. ¿Ok? Dependiendo de la estructura del ganglio. En el caso del B,
¿En qué parte del ganglio se depositan los linfocitos B? En el folículo. Y por lo tanto, el folículo habíamos visto que tiene diferentes zonas, ¿no es cierto? Entonces, en las neoplasias linfoides de linfocitos B maduros, vamos a encontrar los linfomas del manto, porque habíamos visto que hay una zona del manto en el folículo linfoide. Vamos a encontrar los linfomas de los centros terminales, y acá hay más todavía. Dentro de estos vamos a poner 4. ¿Okay? Vamos a tener acá el linfoma folicular, vamos a tener acá el linfoma de células B grande y difuso, acá tenemos el linfoma de Burkitt y el linfoma de células B de alto grado, high grade. ¿Okay? Bueno, de alto grado. Luego, ¿qué otra estructura vimos en el folículo linfoide? La zona marginal. Y tenemos un linfoma de zona marginal. ¿Okay? Entonces acá ya tenemos manto, folicular, células de grande difuso, linfoma Burkitt, linfoma de células de alto grado y linfoma de zona marginal. Ahora, algo que no les había mencionado es que estos linfomas de acá pertenecen a los linfomas no Hodgkin. ¿Okay? Pero existe un linfoma especial que puede nacer de la zona del centro terminal, distinto a estos linfomas que habíamos mencionado. Esto se les conoce como el linfoma de Hodgkin. ¿Okay? Los linfomas de Hodgkin son linfomas B del centro terminal. ¿Okay? Esto es un poco con respecto a la interpretación de cuál es el linfoma Hodgkin y qué no es un linfoma Hodgkin. Para mí, ¿okay? por lo que he leído, los linfomas no Hodgkin deben limitarse a solo los linfomas que están dentro del centro terminal. Es decir, un linfoma no Hodgkin debería ser un folicular, un linfoma de células de grande difuso, un linfoma Burkitt o un linfoma de células de alto grado. Todos los demás no deberían ser no Hodgkin, porque los linfomas Hodgkin, comenzando, que solo nacen de los linfocitos, o sea, no existe un linfoma Hodgkin del T, no existe un linfoma Hodgkin que nazca de la médula ósea, no existe un linfoma Hodgkin de la zona marginal. Todos los linfomas Hodgkin nacen del centro terminal. Por lo tanto, los no Hodgkin deberían ser los linfomas que nazcan de ese mismo centro terminal, o sea, nuevamente, linfoma folicular, linfoma celular de gran difuso, Burkitt y linfoma celular de alto grado. ¿Okay? Entonces, los linfomas que nacen del centro terminal pueden ser no Hodgkin, y ahí mencionamos todo lo que hemos visto: linfoma folicular, linfoma de Burkitt, linfoma de células B de alto grado y linfoma de células B grande y difuso. Y los linfomas Hodgkin tenemos dos tipos: los clásicos y los no clásicos. Acá en los clásicos, ahí tenemos un montón, predominantemente linfocítico, rico en linfocitos T, rico en linfocitos, el esclerosante, etc. Y los no Hodgkin, los no clásicos, tenemos el predominantemente linfocítico. ¿Cuál es la célula más representativa del linfoma de Hodgkin? Es la célula Red. Entonces, para que se vea, el linfoma de Hodgkin es un linfoma de linfocitos B que nace del centro terminal. Por lo tanto, un linfoma no Hodgkin debería ser un linfoma que también nazca del centro terminal, porque un linfoma T no, a mi parecer, no debería ser considerado como un no Hodgkin. ¿Okay? Es por eso que esta clasificación es mucho más adecuada que la clasificación antigua que hacen la práctica clínica de linfoma Hodgkin y no Hodgkin, como lo han escuchado en el hospital, ¿no? Pero para que vean que los linfomas Hodgkin nacen solo de los centros terminales de linfocitos B, nada más. ¿Okay? Ya, y una vez que el linfocito B se ha salido de su diferenciación, tenemos las neoplasias de células plasmáticas. ¿Okay? El más representativo de todos es el mieloma múltiple. ¿Okay? ¿Dónde lo encontramos? En el hueso. ¿Por qué? Porque la célula plasmática no se queda en el ganglio linfático, se va al hueso.
y desde el hueso manda sus anticuerpos a combatir la infección. Un grupo, no todos lógicamente. La célula plasmática se forma, vamos a suponer, acá un ejemplo. Vamos a suponer de que, o sea, ya te picó una hormiga, no, ya una abeja en el dedo. ¿Okay? El dedo de la mano donde drena en los ganglios axilares, ¿no? En la axila. Se empieza a formar tú dices un golpe en el dedo y se empieza a formar los antígenos de la infección empiezan a drenarse del ganglio linfático axilar y en el ganglio axilar van a empezar a formarse células plasmáticas para producir anticuerpos que combatan la infección en tu dedito. Estas células plasmáticas, un grupo, van a migrar, se salen del ganglio y se van a ir hacia la zona de donde se formó el antígeno. En este caso sería en tu dedito. Pero un grupo de células plasmáticas se sale del ganglio, ninguna célula plasmática se queda, todas se salen y se va a la médula ósea. Y desde ahí, cobardemente manda sus anticuerpos, también para combatir. Como los anticuerpos los mandan por la sangre, también llegan al dedo. ¿Okay? Ya sea de forma directa, que la célula plasmática va hacia la zona de la lesión o de la formación del antígeno y directamente libera sus anticuerpos, o bien sea porque se va a la médula ósea y en la médula ósea libera los anticuerpos. ¿Okay? Es por eso que como tiene este patrón de migración, es por eso que los mielomas múltiples los buscan en el hueso que tengan el tejido médula ósea. Que para la edad de los pacientes, ¿en qué edad se ve frecuentemente el mieloma? Adultos mayores, ¿no? Si dijimos que los huesos que producen en mayor medida tejido hematopoyético eran después de la pubertad los huesos axiales, donde se van a poner a buscar los huesitos en un mieloma múltiple en los axiales. Los periféricos ya no hacen mucho. Entonces se ponen a buscar en la pelvis, en la columna vertebral, después de que los pacientes vienen con dolor lumbar o también en cráneo, ¿ya? Todos los axiales, en la mandíbula. Entonces, este es un súper resumen de cómo vamos a abordar los linfomas, las neoplasias linfoides y las leucemias también, ¿ya? Más o menos así. Entonces, acá en el libro nos está mencionando. Ahora, las leucemias, las neoplasias que hemos visto solamente se limitan de este grupito de acá. De este grupito de acá hay más todavía, más clasificaciones. Y de este de acá, de este de acá. Pero de este de acá y de estos dos principalmente, este es menos frecuente, ¿okay? Las neoplasias de células específicas. ¿Cuál es la más representativa de todas? Porque así como habíamos visto que en linfomas hay un montón de linfomas, hay linfoma del manto, marginal. Ahora, me olvidaba de las temaduras. Bueno, las temaduras también tienen sus grupitos. Va a depender de qué tipo de temadura. Temadura que se diferencia a CD4 y a CD8. Y también, claro, la CD4 y la CD8 acá tenemos varias, ¿no? El linfoma T periférico NOS, tenemos acá acá en el CD4 tenemos a la micosis fungoide. No sé si habrán escuchado la micosis fungoide. La micosis fungoide es una neoplasia, es un linfoma de cutáneo. Doctor, pero ¿por qué si el linfocito T está en el ganglio, por qué está en la piel ese linfoma? Porque el linfocito T, a diferencia del B, el linfocito T sí tiene una capacidad de efectora. El linfocito T es estimulado por el antígeno así como el B y no se queda ahí, inmediatamente se sale del ganglio y se va hacia la periferia como la infección. Es por eso que la mayoría de linfomas T no los vas a ver en el ganglio, los vas a ver en los tejidos periféricos, como en la piel, más frecuentemente. La micosis fungoide, por ejemplo. Ahora, lo otro que vas a ver, el linfoma T nasal, o el linfoma T NK nasal, ese también pertenece a los CD8. El linfoma T periférico NOS, el linfoma T NK nasal, ese es otro. ¿Qué más está acá en los CD8? También tenemos al linfoma T anaplásico. Acá tenemos dos tipos de anaplásico, el ALK positivo y el ALK negativo.
gases, y entre otros. Entonces, como se dan cuenta, bien entendiendo la estructura normal del ganglio y la funcionalidad o la secuencia de migraciones del tejido linfoide, el entendimiento de los linfomas se hace mucho más sencillo. Y se me hace mucho a mí más sencillo para poder diagnosticarlo cuando lo veo en el hospital. Bien. Bueno, es un grupo heterogéneo de neoplasias, como acabamos de ver hace un momento, son un montón de neoplasias. Acuérdense que los linfomas de Hodgkin son de linfocitos B, ¿ok? Si yo les pregunto, por ejemplo, vamos a suponer, el linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular pertenece al grupo de linfocitos de linfomas de linfocitos T, falso, esos son los B. O el linfoma de Hodgkin de tipo rico en linfocitos, ahorita vamos a ver las variantes de los linfomas de Hodgkin, se nacen de la zona marginal del folículo linfoide, falso, nacen del centro marginal, más o menos así. Y entonces acá vemos en tiempo real un ganglio linfático. Acá el ganglio linfático, vemos acá esta zona periférica que se le conoce como zona del manto, y esta zona central donde vamos a encontrar todos los linfocitos que han sido estimulados por el antígeno, pasan al centro terminal, y dentro del centro terminal el macrófago decide quién pasa a la siguiente fase y quién no. Es bien interesante cómo sucede eso, pero eso es más interesante aún, entender cómo se forman los anticuerpos, porque ese mecanismo es bastante complejo y bastante interesante. Bueno, y acá tenemos los folículos linfoides, acá por ejemplo, ¿no? Acá tenemos otro. Y entre folículo y folículo está la zona parafolicular. Acá están los linfocitos T. Acá están los linfocitos B. Dentro del centro terminal, si un ganglio linfático tiene centro terminal, es un ganglio linfático secundario, ¿no? Y dentro del centro terminal se están habiendo todos los eventos que hacen. La zona central está más o menos por acá, es la zona central. Es la zona medular del ganglio linfático. Ahí están las células endoteliales. Ahí está un grupo de vasos que se llama vénulas postcapilares altas, así se le llama, vénulas postcapilares altas. Son bastante importantes esas vénulas. Y también tenemos ahí los macrófagos, macrófago folicular, ¿ya? Y acá también está, ¿no? Un linfoma B, por ejemplo, acá el B primero, ¿no? Si está en la médula ósea, es la leucemia linfoblástica B. Leucemia linfocítica crónica, linfoma. Acá está, ¿no? Leucemia. Ah, no, pero estos son de los maduros. Tenemos la primera neoplasia después de los maduros, que es el linfoma, leucemia y linfocitos. ¿Okay? Luego viene el linfoma, leucemia y linfocitos pequeños. Luego viene acá el linfoma del manto. Los de centros terminales tenemos varios, como ven acá: folicular, Burkitt, difuso, células B grandes, y también el Hodgkin, ¿no? Acá está, no lo digo yo, lo dice el libro, ¿ya? El Hodgkin. Y el otro linfoma que no está acá, pero es el linfoma de células B de alto grado. ¿Okay? La zona marginal, el linfoma de células B grande y difuso es del centro terminal. El único linfoma de la zona marginal es el linfoma de zona marginal, ¿ya? Y en el caso de los T, tiene que estar en intermedio del quimo, ¿no? Porque el T no madura completamente en la médula ósea, necesita el quimo para terminar de madurar. Y acá tenemos un montón de linfomas. Esto es con respecto al diagrama de las células. Eso es lo que les expliqué con respecto a la capacitancia de los linfocitos B dentro del centro terminal. El que se encarga de la capacitación es en parte la célula dendrítica, y también el macrófago tisular se encarga de decir que el linfocito B pasa que. Acá está. Las leucemias, los linfomas, perdón, se dividen en B y en T, y pueden ser maduros o inmaduros o precursores. Es la otra palabra que podemos usar, es precursores, pero maduros también. Cada uno, tanto el B como el T.
Si es una neoplasia B precursora es leucemia linfoblástica aguda B, y si es en el T, leucemia linfoblástica aguda C. Nada. Bien, en las maduras no. Y el linfoma de Hodgkin, que está dentro del grupo de las B, ¿okay? Porque está en el sector terminal. Y acá están, ¿no? Dentro de los precursores, leucemia linfoblástica B. Acá le ponen el otro nombre, linfoma leucemia de células B. Ok, ya está bien. Y acá tenemos todos los demás, ¿no? Manto, folicular, marginal, el Burkitt, el linfoma de células B grande. Ahora, los que no he mencionado, por ejemplo, el mieloma y el plasmocitoma, eso también lo he mencionado. ¿Okay? Ahora, la leucemia de células peludas, o higher cellular leucemia, ese es un tipo de leucemia que se forman de linfocitos B que no han sido estimulados por antígenos. Todos estos linfomas que he mencionado son de folículos linfoides secundarios, ¿no? Ahora, ¿habrá linfomas de primarios? Claro que sí. Acá está la leucemia de células peludas, leucemia linfoma de células peludas, que su nombre seguramente clínico, o el síndrome clínico que van a producir es el que se conoce como la macroglobulinemia de Waldenström, ¿okay? Ese es el que va a producir la leucemia de células peludas, el síndrome clínico, ¿okay? Y el linfoma linfoplasmocítico también es acá. Entonces acá en las todas secundarias ya vimos, con centro terminal, manto, marginal. Ahora, de las primarias también está el leucemia, el higher cells. Tenemos acá el linfoma linfoplasmocítico y la leucemia linfoma promielocítica. Leucemia linfoma promielocítica. Todos los que no mencionamos son los primarios. Y los secundarios lo que ya mencionamos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál tenemos de los T? ¿Es T o NK también? Acá es mucho más variado, ¿no? CD4 o CD8. Por ejemplo, la micosis fungoide y el síndrome de Sézary es CD4. ¿Okay? El linfoma T periférico NOS no especificado es CD8 principalmente. El linfoma células T angioinmunoblástico, ese de ahí es CD8 también. ¿Dónde está el nasal? El linfoma T anaplásico. El anaplásico, acuérdense que puede ser ALK positivo o LK negativo. Después, el hepatoesplénico es de un linfocito T, es de un linfocito T especial que se le conoce como linfocito T gamma delta, ¿no? Haciendo referencia al receptor del linfocito T. El receptor del linfocito T tiene dos subunidades, alfa y beta, y usa un receptor, unas co-subunidades importantes para la estimulación, que es la subunidad A gamma y la subunidad delta. Normalmente todos los linfocitos T, independientemente si son CD4 y CD8, la mayoría de ellos son alfa beta, pero existe unos que son de gamma delta. ¿Dónde está el linfoma T nasal? Ah, ya, creo que es este de acá. El linfoma de células TNK extranodal nasal se le conoce, nasal. Entonces, ahí más o menos tienen los linfomas. Y el linfoma de Hodgkin tenemos dos tipos. Tenemos dos tipos acá. Tenemos el clásico y los no clásicos. Dentro del no clásico está el predominantemente linfocítico. Este de acá pertenece al no clásico, el último. ¿Okay? Todos los demás son variantes del clásico. Es decir, el de edad mixta, la esclerosis nodular, el rico en linfocitos y el con depresión de linfocitos. Acuérdense, si yo le pongo una variante del linfoma de Hodgkin clásico, es el predominante linfocítico falso. Ese es el no clásico. ¿Okay? Ese es pesado, voy a hacer linfomas. Pero bueno. Ahora, ¿será importante diferenciar entre todos para el tratamiento? Sí, dependiendo, ¿ok? Por ejemplo,
no es que cada uno tenga un tratamiento especial. Bueno, ahora sí, sí cada uno tiene un tratamiento específico cada uno, pero no específico por la quimioterapia, sino específico por la inmunoterapia, ¿no? Ahora, por ejemplo, cada uno de estos que ustedes ven acá tiene una subclasificación molecular. ¿Okay? Se hace mucho más complejo todavía la situación. ¿Por qué están haciendo subclasificación molecular? Porque cada una de esas subclasificaciones tiene un tratamiento específico, porque les están haciendo un tratamiento específico para una de esas subclases con clasificación. O sea, dentro, por ejemplo, del linfoma de zona marginal, este tiene como 5 clasificaciones moleculares. ¿Okay? Dentro de la leucemia linfoide, leucemia linfoblástica aguda tiene como 6 o 7 clasificaciones y cada una tiene un tratamiento específico, pero desde el punto de vista de tratamiento, ¿cómo le dicen este tratamiento que es con anticuerpos? Terapia, inmunoterapia, ¿okay? Como por ejemplo de los MAP, ¿no? Rituximab, eso. Cada uno tiene que, ahora no es que cualquiera pueda recibir ese tratamiento, tienen que ver si este linfoma o esta leucemia tiene la mutación genética y recién ahí es tributario, porque si no tampoco no le da. Entonces, en linfomas, eso sí quiero que se vayan entendiendo que en linfomas es bien pesado porque es un montón de neoplasias y cada una ya tiene su clasificación molecular. Así que, por eso es que en mi especialidad en anatomía patológica solamente hay patólogos que solamente ven neoplasias linfoides, nada más. Es tan amplio esta rama de la medicina y se está haciendo cada vez mucho más amplio todavía. Y es más, incluso hay patólogos que solamente ven, por ejemplo, linfomas, hay otros que solamente ven leucemias, hay otros que solamente ven neoplasias mieloides, como leucemias mieloides, no porque son linfoides, porque es demasiado amplio, pero bueno, lo estoy intentando resumir en unas 2 horas. ¿Ya? Y bueno, el cuadrito lo leen, ¿ya? Porque de acá voy a preguntar. Lo mismo que hemos hablado, lo mismo. A ver, los linfomas no Hodgkin, ya, bueno, nodales y extranodales. Los linfomas Hodgkin pueden ser extranodales. El linfoma Hodgkin, ¿dónde se forma? En el centro germinal, ¿no es cierto? Podrán ser extranodales. Sí pueden ser extranodales los linfomas Hodgkin, pero es muy poco frecuente ver un linfoma Hodgkin extranodal. Lo más común es que sean nodales. En cambio, los no Hodgkin, esos son recompensanodales. El mal del estómago nomás. El linfoma más frecuente del tracto gastrointestinal es el mal, ni siquiera los ganglios de la cavidad abdominal. Entonces, los extranodales y los no Hodgkin son mucho más frecuentes. O sea, tejido extranodal, fuera del ganglio linfático. Pero el Hodgkin es 100% nodal. Bueno, no 100%, pero casi siempre es nodal. Habré visto uno o dos durante toda mi etapa de especialista Hodgkin extranodal. No he visto muchos, un montón de no Hodgkin extranodales. Y bueno, así se ve, ¿no? A ver, ya, entonces, ¿cómo sospechan de un linfoma? A ver, ¿cómo deberían encontrar ustedes un paciente con un linfoma, independientemente de si es Hodgkin o no Hodgkin, BT, todo lo que hemos dicho? ¿Ustedes cómo pueden llegar al diagnóstico clínicamente? ¿Cómo pueden suponer el diagnóstico? ¿Okay? El paciente les va a llegar más o menos así. Te va a llegar a la consulta, aunque también te puede venir a la emergencia también, porque hay emergencias por linfomas, pero te va a llegar a la consulta y te va a decir, doctor, me hace una bola acá en el cuello. Tengo una bola acá, en la zona derecha, y tú le palpas y es una masa. Masa no móvil, grande, y cuando le haces una palpación profunda de la zona cervical, te das cuenta que no solamente está ese que se ve afuera, sino también a la profundidad palpas otros ganglios linfáticos. ¿Okay? Y tú te preguntas por qué tendrá aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. ¿Okay? Y ahí en tu cabeza tienes que pensar en 2 probables situaciones. Siempre deben seguir algoritmos para poder rápido llegar a su diagnóstico. O es una neoplasia o no es neoplasia.
si es una neoplasia, ¿okay? Si ustedes están pensando en una neoplasia, ¿cómo pueden sospecharla? Por las características del examen físico. Si ustedes lo palpan, por ejemplo, móvil, doloroso la palpación, la piel de que cubre el ganglio está inflamada, está eritematosa, el paciente viene con fiebre, con malestar general, y es móvil, lo más probable es que este ganglio sea de tipo no neoplásico. Y ahí vamos a buscar qué tipo no neoplásico será. Ahí hay un montón de opiniones. Pero lo más frecuente es que sea infeccioso. Y eso es lo primero que tienen que tratar. Pero también hay otros. Ahora, vamos a poner el otro caso. Que sea un ganglio linfático no móvil, ¿no? Que sea no móvil, que esté adosado en las partes blandas del cuello, que no sea doloroso y que al mismo tiempo sean múltiples y que tengan una consistencia media dura, ¿okay? Media endurecida. ¿Ya? Ahí sí puedes sospechar en una neoplasia que está en el ganglio linfático. ¿Okay? ¿Qué neoplasias tenemos en el ganglio linfático? ¿Cuáles son las más frecuentes? Dos principalmente. Que sea una neoplasia primaria del ganglio linfático, es decir, entre paréntesis, un linfoma, o que sea una metástasis. ¿Okay? ¿Cómo sé cuál de los dos es? Porque ahí le tienes que hacer tu examen físico. Por eso en los hospitales siempre dicen, valioso es el examen físico, el examen clínico. Por eso. ¿Ya? Te tienes que poner a buscar, le pones a buscar qué cosa. Si los ganglios linfáticos del cuello, ¿de dónde drenan? De la cabeza, ¿no? Le vale la boca, a ver si tiene un tumor en la boca, encía. Le mires si tiene alguna mancha negra, si tiene algún melanoma, ¿ok? Le pones a buscar el drenaje. Si no ves nada, le pides una tomografía, no hay nada sospechoso de que venga de otra parte, la metástasis es menos probable. Sospechas en un primario, ¿ok? O sea, en un linfoma. Ahora, ¿cuál de todos estos linfomas será Hodgkin o no Hodgkin? Ya, para hacer más fácil la cosa. Hodgkin o no Hodgkin. Cualquiera de los dos. Ahora, ¿quién te va a decir si es Hodgkin? ¿Quién te va a decir si es no Hodgkin? Y si es no Hodgkin, si es marginal, si es Burkitt o si es del manto. ¿Quién te va a decir? Yo te voy a decir. ¿Okay? Yo te voy a decir. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es tomar la biopsia del ganglio, pero claro, tienes que ir con la presunción diagnóstica de que es neoplásico. Te tomas la biopsia y me lo mandas y yo te digo. Ahora, no es que yo lo veo así nomás a la histología, vamos a ver si hay alguno de... Ya, no es que yo lo veo, este es un linfoma follicular, no es que yo lo veo y yo te digo, ya este es un linfoma. No. Se le tiene que pedir inmunohistoquímica, ¿okay? Y acá el panel que pedimos para diagnosticar inmunohistoquímica es bastante amplio. Como nosotros sabemos, al igual que ustedes que les acabo de enseñar, que existe una michi de linfomas dentro de las posibilidades de B, T y todo lo demás, el panel que los pedimos tiene que también ser amplio, ¿okay? Así como en el primer examen que vimos, por ejemplo, el carcinoma pulmonar de TP1, el C7 o C40, acá también tenemos un panel. Ya para terminar, porque creo que es lo último ya. Y lo demás lo tenemos. ¿Terminamos o hacemos un break? ¿Terminamos ya? Sí. Ya. Les digo el algoritmo. Estudien este cuadro, ¿ya? Estudien este cuadrito porque de acá les va a preguntar todo. Justo de acá. Todo con respecto al linfoma. Ese es el más importante. Acá están hasta los precursores, STT, la inmunohistoquímica que le pides, y en el Robbins tienen un cuadro también donde dice qué marcador pinta cada célula. Por ejemplo, el C20, ¿qué células pinta? El C19, ¿qué células pinta? El CD3 que pinta, el CD5 que pinta, el CD21 que pinta, el CD23 que pinta, el CD58 que pinta, el CD5 que pinta, el CD7 que pinta. Pero bueno, todo cuando lo vemos se hace más sencillo. ¿Ya? Si tú tienes una neoplasia linfoide y no sabes qué es, primero tenemos que saber, siguiendo este cuadro de acá, ¿será T o será B? ¿Okay? Y por ahí va mi... Allá voy a decir si no funciona. Se me elimina el igual les voy a hacer su repaso.
de esto es que son muchos temas que van a Doctor, pero tener. repaso en serio, ¿ah? Porque el último repaso. Pero ese sacó buena nota. Yo no entiendo. Con respecto a los otros salones, ustedes han sacado buena nota. Casi más del 50% aprobado. Sí, doctor, en otros salones hay 0,4. Sí, el promedio era 0,5. Mi amiga sacó 21 al final. Y Doctor, hay salones que se van por 21 al final. 21, 22. bueno, pero ella el primero tenían que sacar buena nota porque el segundo. 03, 20, O sea, no sé, o sea, siempre va a ser 60 por 50% de fáciles. Y lo que hemos hablado acá, y los otros 20% de las materias se dicen por ejemplo de bien. Porque así no lo digo yo, porque así lo dice la doctora Zurita. Bueno, así lo pide la universidad, así que así es. Yo igual mi examen se lo he dado a la doctora Zurita y ella lo ha aprobado. No es que yo se los haya dado. A la coordinadora del curso yo le di mi examen porque ella revisa los exámenes de todos los docentes que pedían. Y ella es la que determina si el examen está adecuado o si a veces te dice no está muy fácil, hazlo más difícil. O le dice a los otros docentes no está muy difícil, bájale un poco la intensidad. ¿Les ha dicho está muy difícil? No, no creo. Me he dicho que está fácil, pero si todos han aprobado. No, pero en otros. O sea, a mí no me dijo nada, a mí solamente me dijo de que estaba bien que lo tomara nada más, que eso lo tomó. Ya, entonces comencemos. Si tienes una neoplasia linfoide de ganglio linfático, están sospechando un linfoma, ¿cuál de todos será? Más o menos es así. Se le pide tres marcadores, CD3 y CD20, dos marcadores, CD3 y CD20, ¿ya? Si es positivo a CD3, es un linfoma T. Si es negativo, si es positivo a CD20, es un linfoma B. Ya, por lo menos ya, si te pintan positivo a CD3, ya todos los demás ya los eliminan. ¿Por qué? Porque ya te das cuenta que estos dos marcadores te dan la estirpe de la célula del linfocito. ¿Okay? Ya con eso nos quitamos de un montón de encima de la célula. Muy bien. Ahora, a ver, vamos a suponer que es negativo. Vamos a suponer en el caso del CD20. ¿Ya? Si es positivo a CD20. Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Qué linfomas pueden ser? Acá le pedimos un marcador, el siguiente marcador que sería BCL2. ¿Okay? Si el BCL2 es positivo, es linfoma folicular. Si el BCL2 es negativo, ya, esperen. Ya, me acordé, disculpen. Ya, ahora sí. Si es CD20 positivo, ¿okay? Es un linfoma B. Entonces ya todos los tres se olvidan. ¿Ya? Ahora, ¿cómo seguimos en el algoritmo? Depende. Si es la célula neoplásica, si es una célula pequeña o si es una célula grande. ¿Okay? Si es una célula pequeña, ¿okay? Vamos a ver la siguiente. Si es pequeña, mediana, acá recién le pedimos BCL2. Si es positivo o es negativo. Si es positivo, es un linfoma folicular. Si es negativo, ¿okay? Le pedimos un CD43. Si el CD43 es positivo, es un linfoma de la zona marginal. Y si es negativo, lo más probable es que sea un linfoma linfoplasmático. Ahora, si la célula es grande o difusa, perdón, si es grande la célula, no el tamaño de la célula es grande, acá va a depender del KI 67. KI 67 es un otro marcador de función. Si el KI es más del 90% positivo, es un linfoma de Burkitt. ¿Okay? Si es menos del 90% positivo, ¿okay? Es un linfoma de CD20.
ya casi los más frecuentes, por lo menos. Ah, ok, me estaba viendo. Sorry. Todavía no. Si es menos del 90% del CAI, vamos a pedirle otro marcador que se llama ciclina D1. ¿Okay? Si la ciclina D1 es positiva, es un linfoma del manto. Si la ciclina D1 es negativa, acá recién es un linfoma de célula B negativo. Entonces ya tenemos casi todo, ¿no? Linfoma de células B grande difuso, linfoma Burkitt, linfoma del manto, linfoma zona marginal, linfoma folicular y linfoma linfoplasmocítico. ¿Okay? Ya tenemos casi todos los diagnósticos. Más o menos usamos esa doble, pero esto solamente es para los CD20 positivos. CD20 positivos, o sea, los linfocitos. ¿Y cómo sería un Hodgkin? ¿Cómo qué? El Hodgkin es dependiendo del patrón de definición del CD20. Y acá en el CD20 lo ponemos. Podemos aumentarle acá uno más. Si es CD20 difuso, podríamos pensar que es un linfoma B, no Hodgkin. Pero si el CD20 es negativo, pero tiene otros marcadores del linfoma B, como por ejemplo, ustedes van a ver que el CD20 no es el único marcador del linfocito B. Ahí en el cuadrito que está en el Robbins tiene muchos más marcadores, ¿no es cierto? Está el 19, está el 79A, está el 20, está el PAC5. Nosotros usamos acá PAC5 o C79A. ¿Ok? Si solamente, vamos a poner así, acá tenemos dos folículos, dos tumores. Que el CD20 pinte todas las células, ¿okay? O que el CD20 pinte así focalitos más, una célula. A esto me refiero con difuso o que pinte focal. ¿Okay? Si es difuso, ya se ponen a buscar si es un Hodgkin B, ¿no? Manto, folicular, marginal, B, Burkitt, todo lo demás. Si es focal, ahí sospechamos de un linfoma de Hodgkin, ¿okay? Y le pedimos otros marcadores de B, como por ejemplo PAC5, 79A, principalmente aquí es lo que tenemos. ¿Ya? Si están positivos, también así en focal, para confirmar el Hodgkin son dos marcadores, CD15 y CD6. Y los dos me tienen que salir positivos y esto es Hodgkin. Y si me salen negativos pero pinta focalito, es un linfoma de Hodgkin. Este es el clásico. Y si me sale positivo pero focal, pero los marcadores del linfoma Hodgkin como 15 y 30 me salen negativos, porque esa puede ser la posibilidad que me salgan negativos, es el linfoma de Hodgkin no clásico, o sea, predominantemente el linfocítico. Entonces, caso clínico. Paciente, mujer de 45 años, con tiempo de enfermedad de 2 semanas a un mes, que presenta nódulos a nivel cervical, baja de peso, síntomas sistémicos como fiebre, malestar general, los nódulos crecen en tamaño. Al examen físico se palpan nódulos cervicales,
móviles, no dolorosos, sin signos de fibrosis, múltiples, a la palpación superficial y profunda del cuello, ¿no? Se le realiza biopsia del ganglio, se le realiza biopsia del ganglio de la lesión, de la lesión cervical con el siguiente reporte: proliferación de células medianas a grandes en relación a proceso linfoproliferativo. Cuando te pongo proceso linfoproliferativo, lo que estoy diciendo es un estudio de inmunohistoquímica. CD3 positivo. No, espera. CD3 negativo, CD20 positivo, VAC5 positivo. Perdón, acá, positivo difuso, ciclina B1 negativo, KI 67, 60%, ¿qué más? BCL2 negativo, y por acá un VAC5 positivo. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, vamos a hacer nuestro algoritmo, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que acá lo primero que tenemos que ver es el CD3 y el CD20. Si es CD20 positivo, ya todos los linfomas T salen por fuera y nos quedamos con los B, ¿ok? Entonces, una vez que el CD20 es positivo, tenemos que ver el patrón de tinción del CD20. Acá es difuso. Como es difuso, alejamos la posibilidad de un linfoma de Hodgkin, porque el Hodgkin es focalito. Yo sé que hay algunos linfomas de Hodgkin que pueden implicar CD20 difuso, pero esos no les voy a preguntar porque no. Ya, vamos a definir que el CD20, porque la mayoría de veces el Hodgkin, el CD20 es focal, ¿ok? Pero en este caso es difuso, descartamos Hodgkin, ¿ya? Y nos quedamos con todos del algoritmo que habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que sigue en el algoritmo? Si la tinción es difusa focal, si la célula es mediana grande o mediana pequeña. Acá es mediana grande, ¿ok? Por lo tanto, lo segundo que tenemos que ver es el KI67. Si es más del 60%, más del 90% es Burkitt. Si es menos del 90%, tenemos dos posibilidades: que sea linfoma del manto o que sea un linfoma de células de gran difuso. Entonces, pero acá lo define la ciclina de 1, negativo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? De células B grandes. Linfoma de células B grande y difuso. ¿Ya? ¿Sí? Así, ¿no? Y así más o menos les podemos. Eso que sea, doctor. El delegado le va a mandar la foto. Apúrate, tómale foto. Mándale ahorita, quiero ver que me mande. Les tengo que hacer la justicia. Esa va a ser la difícil. Ya. Mándale, ve. Ya, doctor, es igualita, ¿eh? En la A, la quiero ver. Copiar y pegar. Ahí le puedo preguntar un Hodgkin. A ver, ¿cómo es cómodo? A ver. De 35 años. No hago que hago nota. No estoy todo mi Hodgkin. Ya está. Con los siguientes allá.
células medianas a grandes de las PAC5 positivo, lógicamente, con presencia de algunas binucleadas con nucleolo prominente, ojo de búho. Ya, después ya pues distractores, peniciclina de 1 negativo, SD2 negativo, KI67, 40%. ¿Cuál es el diagnóstico? Este es un linfoma de Hodgkin clásico. Clásico. Me estoy viendo sobre. Para que sea clásico, que tiene que ser CD15 positivo y CD30 positivo. ¿Okay? Ustedes van a ver en el libro, si es que lo leen, van a ver que en el linfoma anaplásico también es un CD30 positivo. El diagnóstico del anaplásico es con CD30. Pero tengan en cuenta que el anaplásico es de los T. ¿Okay? Es un linfoma que pertenece a otra familia. ¿A qué me doy a entender? Que los linfomas, estos marcadores no te definen decirte si es que no lo combinas con la histología, no lo combinas, no lo mezclas con el contexto clínico. ¿Okay? O sea, por ejemplo, si yo te pongo CD30 positivo y células grandes, tú podrías pensar en un anaplásico. Pero ¿qué le descarta que sea anaplásico? Que es positivo a PAC5, que es un marcador de linfocitos B. Y el anaplásico es de linfocitos T, de la familia T. ¿Okay? Tienes que verlo en ese contexto. Pero los marcadores pueden compartirse entre linfomas. Es por eso que ver linfomas es bien difícil. Bien difícil. Igual que el hipertensión ahí. Bueno, ya. No lo tome, mejor, está muy complicado. No, sí va a venir. Pero igualito. Ya, a ver, otro caso clínico. Aunque sea que pone otro Ya lado. para terminar con el... A ver, vamos a ver. No, este tiene que ser mayor. Paciente, varón, Ya tenemos 3 70 años, presenta dolor lumbar, edema en miembros inferiores, edema en miembros inferiores y periorbital, orinas espumosas, orinas espumosas. Se le realiza en sus pruebas, en sus exámenes auxiliares, lo más resaltante, auxiliares, hipercalcemia, proteinograma electroforético, gamapatía monoclonal de IgG, ¿okay? Gamapatía monoclonal. Se le realiza radiografía de cráneo con presencia de lesiones osteolíticas en hueso frontal, examen de orina, examen de creatinina y urea con elevados, ya te voy a poner un valor por este lado. Elevados. Se le realiza biopsia de médula ósea. Para el diagnóstico de mieloma es con biopsia de médula ósea, acuérdense, biopsia de médula ósea. Creo que les pongo un caso clínico para que la teoría sea mucho más, para que lo comprendan mejor y se pongan ustedes en el caso clínico.
se le realiza la biopsia de médula ósea, porque al mieloma, ahí están sospechando un mieloma clínicamente, ¿no? Tiene proteinuria, y el edema es por la proteinuria, ¿no es cierto? Las lesiones Tiene osteolíticas. insuficiencia renal, porque la gamapatía monoclonal, o sea, las inmunoglobulinas que está produciendo esta neoplasia, están obstruyendo el riñón y está produciendo una nefritis intersticial de tipo tóxica, ¿no es cierto? Como vimos la vez pasada. Es un caso clínico bien completito, ¿ya? Y justo tiene una proteinograma con gamapatía monoclonal de IgG. Si fuese IgM, ¿cuál sería un diagnóstico diferencial? IgM. Mieloma es IgG, eso sí no hay duda. Y un pequeñísimo porcentaje es IgM. Pero IgM, ahí sería macroglobulinemia de Wallenström, ¿ok? ¿Cómo se llama? La diferencia clínica lo hace el tipo de inmunoglobulina que va a predominar en la sangre, ¿ok? Si es G, en su cabeza inmediatamente tienen que pensar en mieloma, no hay forma. Pero si es M, macroglobulinemia de Wallenström. ¿De Wallenström? De Wallenström. Si ustedes ven que es IgG, el mieloma es un tumor, una neoplasia de células plasmáticas, y la macroglobulinemia de Wallenström pertenece a un linfoma, es el linfoma linfoplasmocítico, ¿okay? Entonces, gamapatía monoclonal IgG es mieloma, gamapatía monoclonal IgM, macroglobulinemia de Wallenström es el nombre clínico, y la neoplasia se llama linfoma linfoplasmocítico. Pero macroglobulinemia de Wallenström es sumamente infrecuente, es recontra infrecuente. Lo más frecuente es que sea un mieloma, ¿ok? Se realiza biopsia de médula ósea. Ya está. Se evidencia proliferación de células plasmocitoides, células atípicas, células atípicas con la siguiente marcación de inmunohistoquímica. CD20 positivo focal, PAC5 positivo focal, CD3 negativo, CD138 positivo, CD38 positivo, relación y expresión monoclonal de cadenas ligeras, porque eso también se puede ver con inmunohistoquímica. Este es el caso clínico de un clásico linfoma, perdón, de un clásico mieloma múltiple. ¿Por qué les pongo CD20 positivo? Acuérdense, CD20 positivo es en el contexto de un linfoma de Hodgkin, puede ser. Pero el linfoma de Hodgkin, ¿dónde dijimos que lo vemos? En el ganglio linfático. Acá estamos en el hueso, en la médula ósea, es otro proceso clínico. ¿Por qué el mieloma múltiple